Bienvenidos a Chirapaqueando. En el episodio de hoy hablaremos de café. Es un placer tener a Eber Fundes, especialista del tema, quien nos compartirá su pasión y conocimiento sobre este fascinante mundo. Empezamos. Siglo XI, Etiopía. Propiedades energizantes de las semillas del árbol. Alguien contaba, estamos con Eber, muy conocedor del tema del café. Alguien me contaba que en el siglo XI Eber es la creación o el descubrimiento del café allá por Etiopía. Decía que un pastor notó en sus animalitos la forma o la certeza diferente de que el animal, pues su comportamiento, y al parecer eso llamó la atención y se dio cuenta que era de unos frutos que sería el café, y al probarlo él también tuvo la misma reacción. Entonces desde ahí un poquito como que él incentivó y dijo a los demás, bueno, probemos todos, y parece que por ahí empieza la historia. Así es que ahora háblame un poquito de cómo empieza la historia del café en ti, en tu familia, los primeros pasos. Claro, bueno, ante todo buenas tardes, Alex, muchas gracias por la oportunidad de estar el día de hoy aquí y compartir contigo, digamos, lo poquito que sabemos del café, porque en realidad es un mundo bastante apasionante, ¿no? Así es. Y en realidad que sobre todo de mucha ayuda a muchas familias también. Ese es desde el punto de vista del lado social que tiene el café, ¿no? Bueno, mi familia empieza a cultivar el café desde el año 1958, cuando mis padres, digamos, migran de su ciudad natal, que es Andahuaylas, en la sierra sur del país, a Apurímac, ¿no? El departamento de Apurímac, y fueron a trabajar a unas haciendas de café en la zona de Villarrica, que está en Pasco, en Selva Central. Okay. Entonces, y empiezan a conocer un poco cómo es el trabajo de cultivar café, ¿no? Y hasta ahí solamente hablábamos de cultivar, porque todavía no se conocía el negocio, porque eso lo manejaban los patrones o los grandes hacendados, ¿no? Entonces, mis papás empiezan a conocer cómo se cultiva el café, cómo se cosecha, cómo se procesa, ¿no? Entonces, a partir de ahí, ellos en una etapa de colonización de selvas centrales, donde aprovechan una oportunidad de apertura de nuevos espacios cultivables, y se mudan de Villarrica a Chanchamayo, ¿no? Entonces, y ahí es donde, digamos, a partir de esta colonización obtienen una parcela de terreno donde empiezan a hacer el cultivo de café un poco copiando lo que habían aprendido en la finca donde fueron a trabajar, ¿no? Digamos, una bonita experiencia en ese entonces para ellos, porque pudieron hacer ese mix, esa alianza, digamos, de conocerse entre pueblos que jamás antes, si no hubiera sido por la oportunidad del café, no se hubieran encontrado, ¿no? Entonces, y son dos culturas bastante diferenciadas, pero digamos con costumbres propias, ¿no? Una de las cosas que más resalto en el tema del café es los carnavales, por ejemplo, ¿no? Festejar la fiesta de los carnavales, que para ellos es algo importantísimo entre febrero y marzo, donde se dan una semana de asueto, donde no conocen a nadie y solamente se abocan a hacer los carnavales. Y es una particularidad en las fincas de café, ¿no? Sí, es un tema muy interesante. Ahora, en lo que era el conocimiento del café, ¿es un proceso, se puede decir, a corto plazo, o dependiendo de una producción a otra producción? Sí, en el caso ya entrando un poquito en el tema del cultivo, es un cultivo a mediano plazo en realidad, ¿no? O sea, desde la instalación de una semilla de café que pasa por un germinador, en donde demora un mes, luego pasa a un vivero donde se embolsa y se trata de cuidar como un bebé, como una incubadora, algo así, ¿no? Son viveros de café, están 3 a 4 meses más ahí, y hasta ahí son 5 meses, luego se llevan a campo definitivo, y a partir del segundo año es donde recién empiezas a cosechar los primeros granos, y llegan a su plenitud de producción a partir del cuarto o quinto año, hasta el 10º año, 11º año, y a partir de ahí también empieza a caer la producción y empieza una etapa en la que llamas renovación de cafetales. Quiere decir sustituir estas plantas antiguas por plantas nuevas, ¿no? Se hace como en otras frutas, estábamos averiguando por ejemplo, los injertos. ¿Hacen un parecido o no, es una renovación de quitarlo y plantarlo? No, en realidad en el café es variedades, ¿no? Entonces, en el mundo hay dos grandes líneas de café, ¿no? Están los robustas por un lado, que es un café que se produce mucho en Vietnam, en Brasil, ¿no? Y este café
no es para tomarlo directamente, no es para tostarlo, molerlo y tomarlo. Mayormente se utiliza para mezcla porque es un café bastante fuerte, con bastante cuerpo, no se utiliza mucho para la bebida directa, sino para darle, digamos, una especie de blend a los otros cafés, que es de la otra línea, que son los arábigos, ¿no? Entonces, la línea que producimos en Perú son los arábigos. Dentro de los arábigos hay diferentes variedades. Tienes el geisha, el borbón, el catuaí, ¿no? El caturra, tienes, digamos, las típicas, y a partir de esas variedades principales vienen los cruces, ¿no? Por ejemplo, muy proliferado por su tema de productividad en el Perú es el catimor, que es el cruce del caturra con el timor. Entonces van cruzándolos genéticamente, no como injertos, sino genéticamente. ¿Para qué? Para conseguir variedades de alta productividad y alta densidad, por ejemplo, ¿no? Pero los cafés, digamos, de mayor calidad siguen siendo los cafés de portes altos o medianos, como el típica, el geisha, el caturra, el borbón, ¿no? Entonces, que por sus características propias organolépticas son diferenciados en diferentes países y son los que mayor calidad obtienen y los que mayores premios ganan también. Por ejemplo, en el café robusta mencionaste, ¿no? Eso tiene, por ejemplo, una mejor adaptación en ciertas áreas geográficas, o una del otro no depende necesariamente. En realidad, básicamente lo cultivan mayormente en Brasil porque necesita mucha mecanización. Okay. La realidad geográfica del país no admite mucho la mecanización porque los cafés que nosotros producimos normalmente lo hacemos en la vertiente, digamos, oriental de la cordillera, donde es la caída montañosa, ¿no? Entonces la realidad geográfica son montañas, laderas, ¿no? Entonces no admite mucho la mecanización. En cambio, en Brasil, por ejemplo, están en los llanos. Entonces, grandes extensiones, grandes portes de café, ¿no? Entonces, permite que mecanizar el tema de la producción y el cultivo del café. Cuando uno toma un capuchino, ¿estás tomando un café arábigo? O... Arábigo. Mira. Un arábigo. Ajá, o sea, se va a una subdivisión, ¿no? Exacto, ¿no? Entonces, y los arábigos, pues, en estos últimos años las corrientes también han sido, digamos, han pasado de los cafés certificados, los cafés de especialidad, ¿no? Y en los certificados tenemos los ambientales, los sociales, ¿no? Entonces, ahora para hablar de café hay muchas aristas, digamos, en los cuales a veces cuando uno toma una taza de café no sabe qué hay el detrás de, ¿no? Entonces, y muchas veces dicen ya orgánico solamente, ¿por qué? Porque cuidamos el medio ambiente, pero no solamente es eso, ¿no? Por ejemplo, un orgánico te hace que haya mayor restricción del uso, por ejemplo, de pesticidas, de fungicidas, de insecticidas que dañan el medio ambiente y que también causan mucho perjuicio a la salud, por ejemplo, ¿no? Sí. Tenía un vecino, salía con una taza de café y yo podía notar que del café salía pues el aroma, el humo, ¿no? Y en las pocas palabras que podíamos compartir después del saludo era el café me da como el buenos días, y me decía, es un estilo de vida para mí. Yo no puedo empezar mi día sin una taza de café. Entonces entendí que para él es un estilo de vida, es algo ya una cultura. Entonces eso como que a medida que he visto en diferentes lugares, parece que se viene adaptando o aprendiendo, ¿no? En realidad muchos iniciamos el día, digamos, hasta un poquito más atrás, ¿no? Porque antes solamente encontrabas en el mercado el café, si no es el soluble, el tostado ya para pasar, ¿no? Entonces solamente utilizabas la cafetera eléctrica. Pero ahora también esos patrones han cambiado un poco a partir de la pandemia, ¿no? Cuando, por ejemplo, de repente, antes de la pandemia queríamos un café, íbamos a un coffee shop, comprábamos el café y disfrutábamos del café. La pandemia nos ha hecho retroceder un poquito y hacer que lo preparemos en casa, ¿no? Sí. Entonces, y eso también ha despertado muchas cosas. ¿Por qué? Porque comprabas el café en grano y comprabas el molinillo, ¿no? Entonces, lo que yo, por ejemplo, hago en las mañanas es echar los granos al molinillo y empezar a moler, y la fragancia que brota del molido, o sea, es espectacular. Luego lo pasas y el aroma y se siente en todo el edificio y todo el mundo sabe que te estás tomando un café. Entonces, es bastante impresionante, ¿no? Sí. Ahora con el tema de los molinos, por ejemplo, tuve la oportunidad de casualidad en el viaje, paré en un molino. Bueno, imagino que es un molino eléctrico. De ahí el señor, donde tenía su molino, le ha hecho como una chimenea, solo para que salga el aroma y todo lo que queda ahí, ¿no? Creo que el público, el pueblo, es como un llamado. Hay una gran cola para comprar el café molido ahí.
Él no vende el café preparado, más que lo usa en uso personal. Me dijo que yo solo compro granos de Guatemala, de Perú, y los vendo ya molido, fresco. ¿Por qué un café aromático puede ser más claro, más oscuro, la calidad? ¿Qué le hace la diferencia? Sí, en realidad la calidad del café se mide bajo un estándar mundial de café, ¿no? Que ha sido, digamos, proliferado por la Asociación Americana de Cafés Especiales, SCA por sus siglas en inglés. Entonces ellos tienen un rango de puntuación donde miden 8 criterios, digamos, del café, ¿no? Entre dulzura, acidez, cuerpo, aroma, fragancia, complejidad, entre otros, ¿no? Entonces eso tiene una escala del 0 al 100. Y para hacer un café de especialidad tienes que estar 80 puntos hacia arriba, ¿no? Entonces es como se mide la calidad del café. Ahora, existen muchos mitos también sobre el café, ¿no? Por ejemplo, cuando nosotros vamos y queremos despertar o estamos estudiando, claro, manejando, y llegamos a un restaurante y decimos, danos un café negro, ¿no? O sea, exacto, un café fuerte, y lo relacionamos el negro con un café fuerte, ¿no? Que me va a despertar, ¿no? Entonces, y en realidad no es así. Lo que pasa es que mientras más tuestas el café, más lo quemas. Y también la cafeína se quema más. Entonces, un café con más contenido de cafeína es un café tostado claro, por ejemplo, ¿no? Y eso se ha aprendido en estos últimos años, o en estas últimas décadas. Estamos hablando más o menos en Perú desde el año 2000 aproximadamente, donde empezamos a insertar todo este nuevo patrón de especialidad de los cafés, ¿no? Entonces, hay cafés tostados claros, tostado medio y tostado oscuro. ¿Qué usamos, por ejemplo, en cada uno? Por ejemplo, los claros mayormente son para los métodos de extracción por agua, ¿no? Una prensa francesa, una cafetera por goteo, ¿no? Entonces, los más oscuros, por ejemplo, ya lo ponemos en un gota a gota, ¿no? O en una cafetera italiana espresso, y los más oscuros ya también los ponemos a la máquina de extracción por vapor, ¿no? Que es las que vemos en las cafeterías, por ejemplo, ¿no? Entonces, mayormente por ese lado se da, digamos, este tema del nivel de tostado. Ahora, en términos de qué te gusta más o qué te gusta menos, la calidad de un café de especialidad que está por 80 puntos encima, digamos, de esta escala de valores que pones acá, va a depender mucho de cómo te gusta a ti el café, ¿no? ¿Te gusta con leche? ¿Te gusta más claro? ¿Un poquito más oscuro? ¿Te gusta más cargado? ¿No? Entonces, la idea es que tú puedas identificar en el café, digamos, esas características propias del perfil que tiene, ¿no? Muchos dicen, oye, tiene notas a chocolate. No es que sepa a chocolate, sino que una nota es, por ejemplo, tú te comes un chocolate y te quedas con eso grabado en la cabeza. Y a veces tú hueles el café y huele a chocolatoso, ¿no? Sí, sí, no es que sepa a chocolate, sino que la nota que te despierta es de chocolate, de caramelo, de vainilla, de frutos rojos, ¿no? Entonces, esas notas te despiertan. Y un buen café, mientras más tueste de medio a claro tenga, es más apreciable, ¿no? Si es muy quemado, no puedes notar, digamos, esas particulares y esas características organolépticas que tiene el café. Interesante. ¿Cómo se mantiene la calidad del café en la producción, en las chacras, ¿no? Para empezar, siempre tienen un estándar de, ya sea por el agua, el clima. Me imagino que es un reto como productor de tenerlo en ese nivel. Es correcto, es un desafío bastante grande el tema de mantener la calidad. Un poco digamos, vamos a entrar a un campo de ingeniería agronómica, sí, por así decirlo, ¿no? Entonces, la calidad máxima de un café se obtiene cuando el café está en cerezo, maduro en la planta. Esa es la calidad máxima que puede alcanzar un café. A partir de ahí, no puedes hacer nada para mejorar la calidad. Lo que puedes hacer es trabajos para conservar esa calidad, porque a partir de que tú sacas ese grano de cerezo de la planta, solamente puedes mantener la calidad o bajar la calidad. Porque si haces un mal proceso, lo sobrefermentas, baja la calidad y ese café no sirve. Por ejemplo, lo lavas con agua sucia, baja la calidad. Lo lavas en un tanque donde anteriormente, y ustedes seguro han escuchado mucho hablar de las fincas, a veces lavamos las frazadas, las colchas que hacen la cama en los tanques de café porque son grandes y ahí los pisamos y todo eso, ¿no? Y a veces queda un poco el detergente. Y tú lavas el café ahí y el café es muy permeable. Absorbe, digamos, el sabor a detergente y le bajas la calidad. Otro, lo secas sobre la tierra, por ejemplo, ¿no? Enmantada sobre la tierra. Entonces absorbe el sabor a tierra. Otro, lo transportas, por ejemplo, en acémilas y no le das la protección debida
y absorbe el sudor, por ejemplo, de las mulas, de los burros, del caballo que lo transporta, también lo sientes en taza. Lo cosechas verde, es como si cuando tomas el café te estuvieras comiendo un plátano verde, astringente, por ejemplo, ¿no? Entonces, a partir de lo que cosechas el grano, solamente puedes mantener la calidad con buenas prácticas de post cosecha, y si no las haces, puedes deteriorar la calidad. Y eso también pasa, digamos, a los otros actores de la cadena. Por ejemplo, el que procesa, lo muerde el café, hace que, digamos, de un lote el 20 o 30% estén mordidos porque no está bien calibrado, digamos, la piladora. Esos cafés mordidos, como son más pequeños, se tuestan más rápido y se queman, por ejemplo. Se deteriora la calidad. El barista, por ejemplo, tiene entre 16 a 20 segundos para sacar la extracción. Lo hizo en 26 y se mezcló con mucha agua, baja la calidad. Entonces, el proceso del cuidado del café, de la calidad del café, es en realidad en todos los actores que participan en la cadena, hasta que llega a tu taza. Háblame un poquito del café instantáneo, cómo viene ese proceso, y no por dejarlo de menos o más el nivel, pero ¿pierde sus propiedades al ser instantáneo? Ajá, claro, acá no se trata, por ejemplo, de satanizar qué producto es bueno, sino más bien digamos, de apreciar lo que podemos hacerlo, digamos, de manera natural. Los instantáneos usan el insumo de café. O sea, un porcentaje bajo. Un porcentaje, ¿no? Que es café y es liofilizado. Es como hacer la leche en polvo, ¿no? Que el líquido de la leche lo liofilizan y sale el polvo, ¿verdad? Entonces, y cuando lo liofilizan sale un polvo incoloro. Entonces, para darle color a ese liofilizado de ese porcentaje muy pequeño en realidad de café, para un café soluble, utilizan el caramelo, ¿no? O sea, que es el azúcar quemado. Claro. Entonces, quemadito para darle el color al color café. En realidad, cuando vemos en nuestra taza un café soluble, más que el color del café es el color del caramelo que estamos. Ahora, ahí no podemos apreciar, por ejemplo, ninguna característica. Ahí no puedes notar una nota a chocolate, una nota a vainilla, a cítricos o a flores, ¿no? Porque todos los solubles son iguales, tienen la misma composición, de los mismos, digamos, porcentajes de café, de azúcar quemada para el tema del color y otros insumos químicos, ¿no? Para el tema de conservantes y todo este proceso. Uno va a la tienda X y dice, bueno, suponiendo que estás en X país, en la tienda ves una bolsa de café arábico peruano, café arábico cubano, costarricense. ¿Qué debe fijarse uno para decir este es un buen café? Le volteas la bolsa, veas las propiedades, hay un número, como mencionaste, arriba de los 80, pero eso está en la bolsa y se sabe, ¿cómo uno debe saber que eso nos conviene? Claro, creo que tu pregunta está justo en la última parte que dijiste, ¿no? Existe diversidad de cafés, ¿no? Y siempre uno, como en todo marketing, ¿no? Sí, dices, mi café es el mejor del mundo. Exacto, ¿no? Entonces, y toca mucho en el consumidor, y eso es un tema de educación al consumidor en realidad, ¿no? Cuando uno quiere un buen café y tiene una diversidad de oferta, lo primero que tiene que hacer es ver el empaque y ver la procedencia del café, de dónde viene, ¿no? Segundo, tiene que ver las variedades de café que existen, la altura del café. Normalmente un café, digamos, de calidad está de los 1600 hacia arriba, sobre el nivel del mar, ¿no? Lo otro que tiene que ver es que, por ejemplo, las bolsas de café tengan una válvula si es que no están empacadas al vacío. ¿Por qué? Porque los cafés, cuando están tostados y molidos, se oxidan y al oxidarse emiten gases, ¿no? Y si no tiene una válvula de escape, se va concentrando ahí y va cogiendo un mal olor, ¿no? Luego, en ese marco, por ejemplo, también lo que uno tiene que buscar es el puntaje que tiene que tener ese café, de qué lote ha sido, ¿no? Entonces, y normalmente te ponen los puntajes ahí, 82, 84, 86, ¿no? Y para mí lo más importante, digamos, y adicional a todos estos factores que te he mencionado, Alex, es el tema de la frescura del café. El café es como el pan, mientras más fresco, mucho mejor, ¿no? Entonces, desde la producción digamos, al consumo, yo considero que para un tema comercial expuesto en anaquel no debe pasar más de un año. Si es menor a 6 meses, sería lo más ideal. Entonces, es la frescura del café, cuándo se ha producido y cuándo lo estás comprando. Hay dos formas, ¿no? Uno que te venden los granos y uno va a la casa y los muele, y lo otro que ya está molido. Ahí se perdió la frescura también. También, exacto, ¿no? Lo recomendable es que si tienes un molinillo en casa,
lo compres en grano, ¿no? Y solamente muelas lo que vas a consumir ese día, ¿no? Y si no tienes un molinillo, también podemos utilizar algunas alternativas, como la licuadora, por ejemplo, ¿no? Entonces licúas los granos, ¿no? O agarras, tengo un cuñado que agarra su piedrita y su batán y empieza a molerlo, ¿no? Entonces es parte de cómo... ¿no? Exacto. Entonces es como en realidad quieres experimentar el tema, ¿no? Porque es, como decíamos hace un rato, ya se ha vuelto como que una cultura el hecho de iniciar el día con un café, y qué mejor moliendo, absorbiendo la fragancia de un buen café, el aroma cuando empiezas a pasar el café, ¿no? Entonces es espectacular en realidad. Ok. Es correcto. ¿Tienes algún dato así anecdótico que te haya pasado con el tema café, quizás en tu trabajo, o alguna experiencia de viaje? No sé, compártenos. Sí, mira, por ejemplo, yo trabajé en algún momento en la presidencia del Consejo de Ministros en la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios, ¿no? Entonces teníamos profesionales, ingenieros civiles, ¿no? Bastante jóvenes en realidad, y estaban haciendo una maestría y tenían los últimos exámenes, ¿no? Entonces, y decía, queremos tomar un buen café, y los vi con un café comercial, y le digo, ¿y por qué llevan tanto café? Y me dice, no, es que tenemos examen y queremos tomar café. Y le digo, pero ese café no les va a ayudar mucho, ¿no? Y justo tenía yo dos bolsitas del café que producimos nosotros y se los di. Y me los encontré al segundo o tercer día y me decían, ¿qué nos has dado? No podemos dormir hace 2 noches. ¿No? Entonces eso fue bastante interesante, y desde ahí se volvieron consumidores asiduos de la marca que tenemos, ¿no? Entonces, en realidad también lo otro anecdótico es el tema de la educación al consumidor, ¿no? Quien toma café bueno en algún momento de su vida ya no vuelve a tomar el café malo, y eso también es una particularidad de mi suegro, ¿no? Él tomaba un café comercial, ya no voy a decir el nombre por razones evidentes, ¿no? Pero cuando empezamos a llevarle café incluso era un poco reacio, ¿no? Pero empezó a consumir el café, digamos, bueno, e incluso bastante reacio porque lo mezclaba con su café. Claro, decía, para, entonces, sí, no por la costumbre. Entonces, pero ahora, por ejemplo, él no puede tomar café malo. Es más, ¿no? Me pide y me dice, ¿sabes qué? Quiero comprar un saquito de café pergamino que me lo trasten aquí para mi consumo. Y no puede volver al café malo, ¿no? Entonces también es como un tema de educación al consumidor eso. Es cierto. El azúcar. Eso. Y eso, de eso justo te iba a preguntar, ¿el café tiene algún o tiene las secuencias del azúcar que puede ser para algunos que quizás quieren evitar el azúcar o aumentar el azúcar? Sí, el café tiene una dulzura natural como cualquier fruto, ¿no? Okay. Entonces, lo que, digamos, cuando tú tomas un buen café, no necesitas ponerle azúcar, porque es como ponerle leche, ponerle azúcar, le va a cambiar el sabor definitivamente. Entonces, cuando es un café de calidad o de especialidad, lo que quieres es notar las notas o qué características tiene ese café. Entonces, siempre lo que buscamos es, pues, encontrarle ese saborcito. Es como los tés, ¿no? O los mates. Tú pruebas diferentes mates, ¿por qué? Porque quieres experimentar diferentes sabores, ¿no? Aromas. Lo mismo pasa en el café, ¿no? El café, por ejemplo, un café bueno, yo lo relaciono mucho como una infusión, como un mate. O sea, ni siquiera es amargo, tienes un postgusto cremoso, ¿no? No te queda el amargo en la garganta. O sea, ese es un café de especialidad que es muy amigable al paladar, al tomarlo, a los sentidos, ¿no? Entonces, eso es un verdadero café de nivel de comercialización. ¿Se puede decir que el café peruano en los últimos 10, 20, 15 años, nos vas a decir más en detalles, ha tenido mejor aceptación, ha mejorado la calidad, ha sido competitivo, es competitivo? Sí, antes el café peruano era un café sustituto, ¿no? Se dejaba de producir en Centroamérica y pasábamos a comprar café peruano. No era muy valorado por su calidad, y te hablo de los años 80, 90 aproximadamente, ¿no? E incluso, ¿no? El café peruano, digamos, como Colombia ya tenía bastante promoción del café, ¿no? Entonces, y el marketing de los colombianos es pues bárbaro, ¿no? Sí. Entonces, Colombia se convirtió en uno de nuestros principales países de destino de nuestro café. Mira, porque los colombianos compraban el café peruano, porque es casi lo mismo, se parece bastante, pero como ellos explotaron el tema del mercadeo y la publicidad, lo compraban barato porque nosotros vendíamos café barato, y lo exportaban como café colombiano más caro, más $60, por ejemplo. Entonces,
y empezamos a hacer, por ejemplo, como que la despensa de los colombianos para vender café. Pero a raíz, digamos, desde el año 2000 hacia adelante, cuando empezamos a hablar de especialidad, de que el café peruano también es bueno, ¿no? Se trajo una franquicia a Perú, que es la Taza de Excelencia, ¿no? ¿Qué es la Taza de Excelencia? Es un concurso para seleccionar los mejores cafés de un país y subastarlos, ¿no? Entonces, a partir de digamos, de este suceso y de este evento que se da ya por casi 8 o 9 años en el Perú, el café peruano o la calidad del café peruano llegó a posicionarse a nivel internacional y llegaron a mejorar, digamos, los patrones, uno, de precios. Por ejemplo, ya nos veían como cafés de especialidad y llegaron a diferenciar los precios por el café. Y otro, la preocupación del productor por seguir trabajando el tema de la calidad del café. No es fácil hacer calidad. Sí, no es fácil, por ejemplo, un productor, cuando el convencional es secarlo en el piso, él tiene que construir unas tarimas y secarlo por encima del piso, comprar unas mantadas, unas mallas, comprar, por ejemplo, una mica solar para que los rayos no le den directamente o no se mojen con la lluvia o no les provoque, digamos, el tema de la proliferación del moho, ¿no? Cuando se moja. Entonces, también es costoso hacer cafés de calidad. Pero yo creo que ese tema del diferencial que existe de precios por especialidad compensa esa inversión, ¿no? Entonces, y tienes cada vez más especialización en el tema del café. Porque en el tema de post cosecha, por ejemplo, en la fermentación, antes solamente hablabas de fermentación, despulpabas y fermentabas en los tanques. Ahora hablamos de fermentación anaeróbica, por levaduras, por bacterias, entonces ya es todo un mundo más diferenciado el tema de especialidad del café, ¿no? Y ahí tenía otra curiosidad con proteger el producto. Por ejemplo, en ciertos productos alimenticios, ¿no? Se protege de insecticidas y todo ese tema. El café tiene mucho riesgo, por ejemplo, de los animales, que quizás por ahí les guste el saborcito. Sí, hay que protegerlos también. En realidad, digamos, la protección está a razón del productor. Por ejemplo, ¿no? En el Perú hay mucha escasez ahora de mano de obra, ¿no? Entonces, ¿a qué nos ha llevado eso? A que no utilicemos, por ejemplo, ya personas para el tema del deshiervo del café. Y lo que muchas veces utilizamos es un herbicida, y hay un herbicida que está completamente prohibido, pero sin embargo, por el tema de la necesidad, algunos productores lo siguen aplicando, ¿no? Los que le llaman los famosos glifosato, ¿no? Entonces, que eso es muy perjudicial para la salud, muy a pesar de que no tenga contacto directo con el grano. El solo hecho de esparcirse, digamos, en fumigación, ¿no? Por aspersión, llega a topar el grano y esas trazas quedan por 6, 8 meses, un año, y a veces eso lo ingerimos, ¿no? Entonces, el tema de cuidar el grano pasa mucho también por el tema de las prácticas culturales del productor, ¿no? Entonces, fungicidas, herbicidas, ¿no? Insecticidas, en las mayorías de cultivos y de productores con certificación orgánica ya no se usa eso, ni abonos químicos, por ejemplo, ¿no? Se hacen los propios abonos a partir de, digamos, abonos orgánicos, ¿no? El tema del humus, el tema de los compost, ¿no? Entonces, que utilizan los mismos rastrojos y los mismos residuos que hay en casa, por ejemplo, de la crianza de animales menores. Entonces, ya hay toda una práctica cultural, el tema de la sombra, ¿no? Entonces, es un fenómeno bastante bonito. Ahora se habla, por ejemplo, de agroforestería hace unos 10 años de atrás. Ahora estamos hablando de la agricultura regenerativa, por ejemplo, ¿no? Con nuevas prácticas culturales. Sí. Entonces, todo eso nos da el café y cada vez nos emociona con algo nuevo que sale. ¿Por qué? Porque también tratamos siempre, digamos, de tener esa responsabilidad de que producimos algo comestible, ¿no? Algo que alguien se lo va a consumir. Entonces, si tú lo pones en el piso y pasa el chanchito, pasa la gallina, ¿no? Se pasea por ahí, definitivamente el producto se va a contaminar, ¿no? Entonces, en cambio, si está en una tarima, está tranquilo, secado al sol, ¿no? Entonces, si bien es cierto, el café, por ejemplo, para tostarse está a más de 200 grados, ¿no? Que mata cualquier microbio, pero de todas maneras es un producto alimenticio, ¿no? Entonces, eso es lo que tratamos de cuidar nosotros los productores cuando hacemos cafés de calidad o especialidad. Ustedes están como familia, como empresarios, están ya importando el café, lo venden localmente. Sí. A ver, un poco cuéntanos dónde lo consiguen, y también, antes que me olvide, ¿hacen alguna vivencia para los turistas allá en la zona donde puedan llegar, quedarse, experimentar tema del café? Sí, el tema comercial en el café creo yo que es uno de los pocos productos que amplía los agentes en la cadena, ¿no? Por ejemplo, tienes al productor,
al productor le compra un intermediario local, ese intermediario local le compra un intermediario digamos regional, ¿no? De la ciudad, ese regional lo vende a un exportador nacional, el exportador nacional lo exporta al mercado de destino, en el mercado de destino hay un distribuidor global, ¿no? Entonces, y va pasando precios, ¿no? Claro, por 10 o 12 agentes más desde el productor hasta llegar al consumidor. Entonces, eso hace que, digamos, y no es, para mí en realidad no es malo, porque cuando uno forma una empresa o cuando uno hace un emprendimiento de acopiar y vender o ser intermediario, tiene que ganar. Sí, sí. Entonces, lo que le paga el consumidor hasta que llegue el productor definitivamente se va quedando en el camino. Precios, claro. Entonces, lo que nosotros hemos visto desde la familia como productores de café y también como agentes que trabajamos mucho en la industria del café, porque trabajamos con cooperativas desde los diferentes frentes donde estamos mis hermanos y yo, ¿no? Entonces, lo que hacemos es tratar de acortar la cadena, que sea más directo del productor hasta el tostador o hasta la cafetería o hasta el propio consumidor. Claro. Entonces, eso ayuda a que lo que paga el consumidor llegue con menos descuentos hacia el productor, ¿no? Entonces, para eso, digamos, es muy difícil que un productor, con la media que se tiene de 2.5 hectáreas de producción a nivel nacional, según el último Censo Nacional Agropecuario del 2012 del Ministerio de Agricultura, pueda llegar a un mercado internacional, ¿no? Porque estamos hablando más o menos de 25 sacos de café y un contenedor emplea 500 sacos de café, ¿no? Entonces es difícil que un productor pueda llegar, digamos, al destino final. Entonces, lo que se ha hecho aquí, o la práctica que se hace en el Perú para tratar de acortar esa distancia, es promover asociatividad, ¿no? Entonces, en el Perú funcionan mucho los modelos asociativos, y uno de los principales es el modelo cooperativo, ¿no? Existen muchas cooperativas de café. Mi familia forma parte de una cooperativa de café, que a través de la cooperativa agrupamos a 64 productores como nosotros y producimos calidad para un mercado específico, para un nicho de mercado. Nuestro nicho de mercado está en Alemania, ¿no? Ahí hay una empresa tostadora que nos compra el café directamente, y por ser un nicho de mercado recibimos alrededor de entre 20 hasta 60% más por encima del precio de bolsa. ¿Por qué? Porque nos exige calidad, claro, especialidad, certificación, buenas prácticas, y nosotros aplicamos todo eso en las fincas para no perder ese diferencial de precio que nuestro nicho de mercado nos da. Entonces estamos agrupados a través del modelo cooperativo, y es así como podemos exportar nuestro café y llegamos no solamente al mercado local o regional o nacional, sino que ya estamos a nivel internacional, ¿no? Uno de los hermanos desarrolló un tema de ecoturismo, ¿no? Entonces tiene una casa en la cual puedan ir, visitar las fincas, hacer prácticas vivenciales de cosechar café, preparar café. Y muy cerca de la casa está el pueblito, ¿no? Que se llama Miguel Grau, donde ya la cooperativa, que es de nosotros, ha implementado un laboratorio de control de calidad de café, donde pueden catar café, y también una cafetería como iniciativa de las mujeres socias de la cooperativa. Entonces puedes llegar, tomarte un frappé, un cappuccino, un mocha, un macchiato, entonces combinado con algunos frutos, digamos, de ahí de la zona, ¿no? Entonces los invitamos más bien a que puedan visitar las fincas allá en Miguel Grau, Chanchamayo. Ever, te agradezco infinitamente tu participación, tu cooperación, tu conocimiento. Sé que llegas a muchos públicos en realidad, y si alguien está interesado en el café en el Perú, les recomiendo que se contacte con las cooperativas de café, que son los que, digamos, pueden garantizar la trazabilidad del producto, ¿no? Si se vende un café especialidad en el Perú, ganamos todos los peruanos. Y lo otro es a los consumidores incentivarlos a que consumen un buen café. Sé que si prueban un buen café, van a dejar de tomar un mal café automáticamente, ¿no? Por default. Qué bien. Muchas gracias, Ever. Te agradezco. Muchísimas gracias. Estaremos en otra próxima reunión.